Pues estamos terminando la semana. Este viernes ha sido una semana importante que incluyó el cumplir con el mandato constitucional de informar al pueblo de México sobre la situación, el estado que guarda la administración pública y consideramos que han habido buenos resultados, todo en beneficio del pueblo de México. Estamos consagrados, entregados a esta noble causa de servir al pueblo. Vamos a cerrar la semana con la apertura de comentarios de ustedes, de preguntas de ustedes sobre lo que consideren de interés. Vamos a dejar este día a preguntas y responderles todas las dudas, porque ustedes representan mucho el sentir de la gente, los sentimientos que tiene la gente. Empezamos. Buenos días, presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional. Mi pregunta es su opinión con respecto a esta resolución del INE de permitir dos nuevos partidos y también qué tiene que ver con el sentir, como usted dice, de la población desde hace ya varios años. Pues los ciudadanos mexicanos estamos en contra de tantos partidos políticos que a final de cuentas, cuando llegan al poder, lo único que hacen es segregarse y pues hacer estas maniobras que vimos la semana pasada en la Cámara de Diputados, que se unen a los partidos más fuertes y se generan un gasto infructuoso, innecesario y pues la verdad es que pues los ciudadanos en su mayoría no ven con buenos ojos la creación de más partidos políticos. Bueno, yo tengo que si me permite otra segunda ser muy prudente porque pues es un mandato constitucional, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, el derecho de asociarnos, de participar en la vida pública del país y es una decisión que le corresponde en este caso al Instituto Electoral Federal, es el que decide y también el Tribunal Electoral. Es el proceso que se contempla en las leyes y hay que respetarlo. Mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. Esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y no ha sido aprobada, porque sí es bastante dinero. Son como 5,000 o 7,000 millones que en estos tiempos deberían de utilizarse, o una parte considerable, para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Tienen que apretarse el cinturón los integrantes, dirigentes de los partidos políticos. Yo creo que con eso se cumpliría, se mantiene el ordenamiento de que haya nuevos partidos que cumplan con los requisitos y se hace un ahorro en el presupuesto. Lo pueden hacer todavía en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Puede llevarse a cabo esa modificación para que haya ahorros y debería salir de los mismos partidos de manera voluntaria, es decir, vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50% para salud, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México. Es el momento de hacerlo. Vamos a ver qué responden. Respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión, a ver qué piensan el día de hoy, qué responden a este planteamiento. Eso ayudaría mucho en el entendido de que vamos a requerir, una vez que esté probada la vacuna, para su aplicación universal y gratuita, considerando que una dosis puede costar en promedio $4, 25 pesos por dosis. Se está viendo si va a ser una dosis o dos por persona. Si hablamos de nuestra población, 128 millones, pues sí, son como 25, 30 mil millones de pesos para vacunar a toda la población. Entonces, una aportación así ayudaría mucho. Esto, con la rifa que estamos haciendo del avión presidencial, que es también para equipos médicos, sería reforzar al sector salud, mejorar servicios médicos para la población. Pero bueno, vamos a ver qué opinan. Son de los temas que se van seguramente a tratar en estos días por el presupuesto, por la aprobación del presupuesto del año próximo, que tiene que ser un presupuesto austero, dado de que no vamos a endeudar al país y que no vamos a aumentar impuestos y que no van a haber gasolinazos. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio, ahorrar, hacer a un lado las extravagancias, lo superfluo, los gastos innecesarios, ubicarnos en la nueva realidad. Ni siquiera en épocas de bonanza se justifica que haya derroche, mucho menos ahora, enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica. Entonces aplica lo que decía el presidente Juárez, aprender a vivir en la justa medianía, nada de extravagancias, pero vamos a ver qué resulta. Mi segunda pregunta, el presidente, tiene que ver pues con esta consulta que se está promoviendo para enjuiciar a los expresidentes. Yo quería preguntarle sobre estos expresidentes, por ejemplo, Luis Echeverría, que son delitos, que se cometieron delitos de lesa humanidad y que tendrían que ser pues juzgados, digamos que forzosamente, sin necesidad de someterse a consulta y sobre todo ante este compromiso que usted ha hecho con pues los ciudadanos durante muchos años de justicia, sobre todo en el tema del 68. ¿Qué va a pasar? ¿Qué opina usted que tendría que estar haciendo los organismos encargados de impartir justicia en nuestro país para resolver estos temas
temas que están pendientes en la sociedad mexicana y que, bueno, pues no tendrían que ser sometidos a consulta, señor presidente? Pues no se han podido juzgar los presidentes porque han habido interpretaciones sobre la ley de la materia, en este caso sobre el fuero presidencial. No ha habido una definición clara sobre esto. ¿Por qué debe de ser juzgado un presidente? Porque hasta ahora, aunque ya la Cámara de Diputados eliminó el fuero del presidente, falta el Senado, que espero que se apruebe también esta iniciativa. Hasta ahora, de acuerdo a la Constitución, a los presidentes se les juzga por traición a la patria y no por otros delitos. Entonces, hay distintas interpretaciones. Si se le puede juzgar por otros delitos o no, si se le puede juzgar luego de que termina la presidencia, si se les puede juzgar solo por delitos cometidos una vez que han abandonado el cargo, si hay protección para ellos, si los delitos se cometen cuando están en funciones. Todo esto se debe de aclarar bien. Por eso he llamado al debate de constitucionalistas, de expertos. En la historia de México, que yo conozco, solo ha habido un caso, ya lo he dicho, el del expresidente Manuel González, que terminó, fue acusado de corrupción, se le inició un juicio, se creó un gran jurado en el Congreso y al final se decidió no juzgarlo, argumentando que de acuerdo en ese entonces al artículo 103 de la Constitución de 1857, a los presidentes solo se les podía juzgar por delitos electorales y por traición a la patria. Y como se le acusaba de corrupción, quedaba exonerado. Pero es el único caso, no hay otro. Entonces, el ensayo ahora es para que participemos todos y que, de conformidad con la ley, que nos da esa oportunidad de solicitar el que se realice una consulta pública y que es una vez cada 3 años y solo en el periodo del 1 de septiembre al 15 de septiembre, que coincide con esto, porque si se pasa el 15 de septiembre ya habría que esperar hasta el 24. Entonces, por eso sí es importante cumplir con los requisitos para que se pueda celebrar la consulta el año próximo, porque así lo establece la ley. Ya sea el mismo día de la elección, esto para que no haya un gasto adicional, se va a votar y ahí mismo se recibe la boleta para que el ciudadano decida si se enjuicia o no a los presidentes, o en otra fecha, porque la Constitución establece una fecha y la ley de la materia, entiendo, otra fecha. Eso tendría también que resolverse, correspondería al Congreso ver si puede haber un acuerdo para no hacerlo un mes o 2 meses después de la elección, sino llevar a cabo la votación el mismo día de la elección federal, a ver si legalmente es posible y si hay un acuerdo, un consenso de los partidos, de los legisladores en el Congreso, y si también lo considera constitucional el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Pero ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, legalmente, desde luego la Fiscalía puede, el Poder Judicial, dado de que se trata de expresidentes, yo sí considero que es importante preguntarle a los ciudadanos, que se les consulte y que se le dé toda la información suficiente a los ciudadanos. Y va a haber, desde luego, mucho debate y para eso hay tiempo, porque si se cumple con los requisitos en septiembre, resuelve la Suprema Corte, pues se tendría el resto del año y todavía la mitad del año próximo. Entonces, durante todo este tiempo, pues va a haber mucha información, van a suceder muchas cosas, va a avanzar la investigación en la Fiscalía, en los juzgados, va a abrirse el debate público, los que estén a favor, los que estén en contra, y la gente va a decidir informada con su criterio, su libertad. Entonces es buen ejercicio hacer. Es mucho mejor que dejarlo al Ministerio Público. Imagínense si es vinculatorio el resultado, porque parece que la ley establece que si hay una participación mayor al 40%, ya es vinculatorio, es decir, tiene casi carácter obligatorio para la autoridad. Pues tiene mucha fuerza una decisión así. No es la decisión de un solo hombre, de una sola mujer, de una autoridad, es el pueblo. Esa es la democracia. Y hacerlo con responsabilidad, sin alterarnos, de manera tranquila, como sucede en una democracia. Y yo sí pienso que no habría ningún problema y la gente ha demostrado muchas veces actuar en forma consciente, libre y decidir lo mejor para el país. Sí, hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de la Caracola, buenos días, presidente. Pues en el mismo sentido, realmente hemos vivido en estas últimas semanas como la experiencia de la disolución del núcleo del poder del anterior régimen, con las declaraciones de Lozoya, la posibilidad de la extradición de García Luna y los hechos que se ligan con Ayotzinapa y que empiezan a resolver también esta imbricación entre el poder y el crimen organizado que se denomina narcoestado. Entonces estamos llegando de alguna manera al fin de una época y la consulta puede señalar el punto final. En muchos lugares del mundo se ha juzgado a expresidentes y en la mayoría de los casos, como en Argentina, por ejemplo, con la ley de punto final, fue producto del juicio de un decreto presidencial. Pero aquí vamos a vivir una experiencia de alguna manera inédita, que es casi como el triunfo popular, que es la participación de toda la sociedad en la decisión de ponerle fin a un régimen, porque el juicio representa eso. Entonces la pregunta sería, para la cuarta transformación, ¿qué quiere decir este punto final? ¿Quiere decir iniciar un nuevo camino? ¿Quiere decir poderse desligar más claramente del pasado? ¿Qué quiere decir? Eso y una segunda pregunta. Pues quiere decir que son tiempos nuevos, que es una etapa nueva, que ya no se puede permitir la corrupción y la impunidad. Y que hacia adelante no debe de haber privilegios, ni abuso de autoridad, ni prepotencia en los servidores públicos. Que no deben cometerse delitos que han afectado mucho al pueblo y a la nación. Por ejemplo, la corrupción,
lo que se ha dejado de entregar a la gente de recursos económicos por desvíos en beneficio de unos cuantos, de cómo México se fue convirtiendo en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Y esto no fue producto de el esfuerzo, el trabajo, la dedicación del sector empresarial, como sucede en otros países y también en México, sino esta insultante concentración de la riqueza se produjo por la corrupción que imperó durante mucho tiempo. Aquí hemos hablado de cómo traficantes de influencia se hicieron inmensamente ricos, sobre todo en el periodo neoliberal. Es el periodo de mayor saqueo que ha habido en la historia de México. Ni siquiera se compara con lo que sucedió durante los 3 siglos de dominación colonial. Fue mayor el saqueo en los 36 años del periodo neoliberal que el saqueo que se llevó a cabo en 3 siglos. En que fuimos colonia de Europa. Entonces, eso, que no vuelva a repetirse. ¿Cómo entregar los bienes del pueblo, de la nación, a cercanos, allegados al presidente, a la gente del poder, como sucedió? Y luego, el enriquecimiento de los políticos, hasta en los últimos tiempos. ¿Dónde viven los políticos? Mansiones, departamentos, en Nueva York, en Miami, en Europa. Las cuentas bancarias, en Suiza, en los paraísos fiscales. Entonces, independientemente de lo que resulte, nosotros ya no podemos seguir con esos excesos, con esas extravagancias, con esa corrupción. Ese es el legado para la nueva generación. Limpiar a nuestro país de corrupción. Y que nunca más vuelva a suceder lo que ha venido a pasar. Que no haya, como lo he dicho, García Lunas. Que entre todos juzguemos. ¿Cómo vamos a tener como modelo o aceptar o quedarnos callados cuando la seguridad de todos estaba en manos de la delincuencia? Dominaba la delincuencia. O la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces es muy importante el que participemos. Además, para que no haya repetición. Sobre todo por eso. No es decir, ya pasó. Y luego se termina esta etapa de cambio, de transformación, toco madera, regresan los corruptos, los conservadores corruptos y para atrás de nuevo, a volver a instaurar el mismo régimen. Y esto no es una fantasía, hasta los intelectuales orgánicos lo están planteando, que lo que quieren es el regreso al pasado, que debe de haber contrapesos en el Congreso, desde luego que tiene que haber contrapesos en el Congreso, pero ¿qué era el Congreso antes? Un mercado en donde se vendían y se compraban lealtades, en donde habían partidas de moches para comprar a todo el que se dejaba, todo lo que hicieron con la reforma energética, de repartir dinero para obtener los votos, imponerse. Entonces, ese es el regreso al que aspiran. Claro que tienen derecho, porque hay una oposición, eso es legítimo, pero vamos a revisar lo que hicieron, que se sepa, para que se aleje esa posibilidad, para no retrogradar, no volver a lo mismo. Y lo dije en el informe, que lo más importante es seguir haciendo conciencia, informando, orientando, concientizando, para que siga cambiando la mentalidad del pueblo. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Porque podemos dejar reformas constitucionales, como está sucediendo, incluso que requieran de 2/3 partes de la votación, que no va a ser fácil que se consigan, para quitar los artículos o las reformas que se han aprobado recientemente. Pero si no hay una voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado, no va a haber necesidad de modificar la Constitución, porque la van a violar, la van a seguir como era antes, respetando en la forma para violarla en el fondo. Eso es lo que hizo Porfirio Díaz. Nunca hubo un cambio constitucional más que el de la reelección. Además lo dejó igual. ¿Por qué? Porque todo era pura simulación. Se hacían las elecciones en el tiempo y en la forma. Pero ¿quiénes ganaban? Pues los que él decidía, porque México era país de un solo hombre. Entonces, esa simulación se trasladó como forma política después de la revolución. No pudo la revolución acabar con eso hasta los tiempos recientes. Entonces, no es nada más la modificación de las leyes, es que la gente siga participando. Yo estoy muy contento y además muy orgulloso de la actitud del pueblo de México, del despertar de conciencia. Eso es lo más importante. Por eso están desconcertados los conservadores, corruptos. ¿Cómo ya no logran nada teniendo el control de los medios de información convencionales? Tienen no sé cuántos columnistas a su servicio, casi todos los medios nos atacan un día sí y el otro también. Y no hacen mella por la gente, porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo. Imagínense, en otros tiempos no hubiésemos soportado la lanzada sin un pueblo consciente que ya no es susceptible de manipulación. No es de que el columnista X o Y condena, como lo hacen todos los días, y ya la gente se comió ese plato de mentiras. Ya no es así. Yo recuerdo que hasta hace poco hablábamos ayer de, ¿cómo se llama este organismo? Todos mexicanos a favor de la corrupción. Hicieron con el señor Loret de Mola, entre otras cosas, ¿no? Parte de sus montajes publicitarios, todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada reforma educativa. Documental que lo pasaron en los cines, una película financiada por estos, los que están a favor de la corrupción, X González, sí, y Loret de Mola. Entonces, pues ahora, ¿qué me va a extrañar? Que el Claudio X González y Loret de Mola estén en contra de nosotros, pues me llamaría la atención y hasta me preocuparía de que hablaran bien. A veces me dicen que por qué me meto, ¿no? A decirles estas cosas que no es cualquier propaganda o la publicidad de la mañanera, pero para ayudarles a que tengan más auditorio. Con Broso al otro día me dijeron que
hizo una parodia sobre esta conferencia, pero ya no es no, porque ya los conoce la gente. Conozco Bacalao, aunque vengas disfrazado. Muy bien. Sí, justo sobre eso es mi segunda pregunta. Recientemente, en una mañanera se dio a conocer cómo ciertas fundaciones, Kellogg's, Rockefeller, Ford y la Fundación por la Democracia, que pertenece al Departamento de Estado de los Estados Unidos, financiaron a grupos opositores al Tren Maya. Yo quisiera nada más recordar, señalar que esta Fundación para la Democracia ha participado en desestabilizaciones a gobiernos en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, al grado de que Evo Morales, cuando era presidente, tuvo que pedir la expulsión de estas fundaciones porque estaban socavando a su gobierno. Entonces la pregunta sería, ¿sería grave normalizar el hecho de la injerencia extranjera en asuntos pues que competen a un debate aquí? Y de alguna manera está normalizado. Es posible que estas fundaciones se metan en todas partes y no se dice que es incorrecto. Mi pregunta concreta es si la Cancillería va a hacer una protesta en particular por aquella de estas fundaciones que depende del gobierno, que es la Fundación por la Democracia, y pues hacer de alguna manera un extrañamiento para que no se metan estos organismos en política interna. Gracias. Bien, nosotros no vamos a hacer nada, no se va a protestar, más que informar, eso sí, porque no queremos que sientan que hay censura. No, está prohibido prohibir. Nada más que sepan que tenemos conocimiento de que estas organizaciones internacionales están aportando dinero, que sepan que Kellogg está financiando a quienes se oponen, a quienes promueven y se oponen al Tren Maya, que dicen que Kellogg es la que vende alimentos industrializados y que tiene una fundación que es totalmente independiente de la empresa que vende los cereales, que hasta los pintan, ¿no?, de color. Sí, que son independientes, que es una fundación aparte. Bueno, nada más que se sepa que pues sí, puede ser independiente, pero están financiando a estos grupos. En el caso de esta fundación del gobierno de Estados Unidos, también que sepan pues que tenemos conocimiento y que ellos deben de informar con transparencia por qué entregan esos fondos, cuánto entregan, a quién entregan el dinero, con qué propósito, y los que reciben los fondos, o sea, que Broso y Loé de Mola, ya que estamos hablando de ellos, nos digan quién pompó, o sea, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen. Es transparencia. Si le pagan a Twitter, a Facebook, para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que obtenemos, pero no censurar a nadie. Lo que estaba mal es que trabajaban en el anonimato, haciendo labor de zapa, sin transparencia, supuestamente como asociaciones no gubernamentales independientes. Pues sí, a lo mejor son independientes, pero del pueblo, no de los grupos de poder. Entonces, no preocuparnos porque la gente no se deja manipular, no se deja engañar. Ya hay un pueblo muy responsable, muy consciente, y nosotros no vamos a reprimir a nadie, no va a haber censura, nunca. Casos como los de Gutiérrez Bilbao, como los de Carmen Aristegui, nada, ningún caso. Al contrario, hay que promover a Loret de Mola y a Broso y a Reforma y bueno, etcétera, 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 etcétera. Promoverlos y garantizar su derecho a la libre manifestación de las ideas. No decir solo las libertades, porque eso, aunque es una obligación del gobierno garantizar las libertades, también las libertades pues no se imploran, se conquistan. Y un buen periodista, un buen medio de información, un buen periódico lo sabe. Así fueron los buenos periódicos de antes, que han habido, que no negociaron con su libertad, sino ejercieron a plenitud su libertad. Aquí tenemos una nueva sala de juntas que se llama Daniel Cabrera, el director del Hijo de la Huizot, un ejemplo de periodismo. Salía y entraba a la cárcel, le tomaban su imprenta y nunca se rindió. Bueno, el otro caso, los hermanos Flores Magón, sobre todo Ricardo, que vivió muchísimos años en la cárcel, murió en la cárcel, ya casi ciego, y se habla de que pues no fue un infarto, como se dijo, que lo estrangularon en la cárcel. Pero fíjense, en esos tiempos, creo que era Obregón el presidente, después de que Ricardo fue precursor del movimiento revolucionario, de tanta lucha. Miren cómo ese pueblo de agradecido lo traen a México, y en todas las estaciones del tren, multitudes reconociendo al gran periodista. Están los ejemplos. Bueno, reciente, Miguel Ángel Granados Chapa, a pesar de que escribía en un periódico que yo considero conservador, mantuvo una postura consecuente. Y otros, don Julio Scherrer, imagínense, es víctima de un acto autoritario del presidente Echeverría. Le arman una azonada al interior del periódico y dan un golpe. Tienen que salir y luego funda Proceso. Entonces, muchos ejemplos de buen periodismo a seguir. Lo digo por los jóvenes y además porque se empañó ese oficio tan noble durante el periodo neoliberal, donde predominó el dinero, la prensa vendida o alquilada, los articulistas, columnistas que llegaron a ganar hasta $1 millón mensuales y más. Toda esta distorsión que se dio durante el periodo neoliberal, puro aplaudidor del régimen, puro periodista quema incienso de políticos. Por eso es un timbre de orgullo que esos que añoran esos tiempos nos ataquen. Me preocuparía de verdad que yo leyera una columna a favor del gobierno. ¿Han ustedes leído últimamente una columna a favor de lo que estamos haciendo?
haciendo? Ahí se los dejo de tarea. En redes sociales sí, benditas redes sociales, pero además esa es la gente, esos son los ciudadanos. No hay equilibrio, está muy ladeado. Ojalá y haya más objetividad. A ver. Buenos días, señor presidente. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Sí hay, o sí habemos. Lo que pasa es que pues, no estamos en los grandes medios nacionales, ¿no? Quienes tenemos una opinión más o menos favorable o que somos objetivos al respecto. Dos temas, señor presidente. Uno, la economía. Hay algunos estudios de opinión que ponen en este momento a la economía como la principal preocupación del ciudadano. Afortunadamente parece que estamos superando esta pesadilla llamada pandemia. Y bueno, el asunto es que la economía pues, está dando algunos indicadores interesantes. Ayer usted mencionaba el tema del arranque del mes de septiembre con generación de poco más de 2,000 empleos. Afortunadamente mi estado es uno de los que están aportando. Y bueno, el INEGI reportaba también, creo que lo mencionaba también ayer tangencialmente, pues que se reincorporó a la población económicamente activa pues 1.500.000 trabajadores. Hay 49 millones de personas trabajando. Además las remesas que se reportaron del mes de julio pues fueron importantes, hubo un crecimiento del 7%, alrededor de 3.500 millones de dólares llegaron al país, se acumulan más de 22.800 millones de dólares en ingresos por esa vía, está por convertirse pues en la principal fuente de divisas. Mi pregunta, señor presidente, estamos presentes en un momento importante en el mes de septiembre, ya ha transcurrido pues un periodo de 5 meses desde que estamos en esta situación, incluso las medidas de control de la situación económica pues ya han avanzado, los créditos a la palabra, los microcréditos que usted decidió que se entregaran ya prácticamente están concluyendo. La pregunta sería, ¿qué sigue, señor presidente, al respecto de lo que es el plan de recuperación económica? La economía es demasiado importante, usted ha recordado en algunas ocasiones el clásico ese es la economía, bueno, es la economía por supuesto, y los mexicanos, tanto los que estamos aquí como los que están en Estados Unidos aportando recursos a la recuperación del país, pues queremos un mensaje de aliento de parte de usted, del presidente, y que nos explique, bueno, qué es lo que tiene en la visión hacia adelante. Si me permite una segunda pregunta. Sí, pues vamos a seguir impulsando la reactivación de la economía para garantizar el empleo, para decirlo de manera clara y breve. Lo más importante ahora es garantizar el empleo. Lo está diciendo la gente. Lo que más preocupa es el trabajo, el empleo. Y no puede haber empleo si no hay crecimiento de la economía, si no se inician obras para construir infraestructura, impulsar la industria de la construcción, que tiene la ventaja que permite hacer obras, pero al mismo tiempo reactiva la economía y se generan empleos. Entonces, el plan de nosotros es seguir creando empleos, tanto con las obras que estamos impulsando de manera directa, sea el Tren Maya, el Istmo, el aeropuerto, la construcción de vivienda, todos los programas de mejoramiento urbano, todo eso lleva a ese propósito, y al mismo tiempo seguir fomentando la llegada de inversión extranjera con el tratado. Ahí estamos seguros de que se va a crecer lo económico. Esto va a ayudar mucho a los estados del norte. Va a reactivarse la economía, toda la producción de exportación con el tratado tiene mucho futuro. También en la medida que está bajando de la pandemia, yo creo que muy pronto, además ya tengo indicios, se va a reactivar el turismo. Tengo indicios porque están recuperándose empleos en Baja California Sur y en Quintana Roo. Y si vemos la gráfica de ayer, de antier, sobre Quintana Roo, porque son de las regiones turísticas, en la medida que va bajando el efecto de la pandemia, va a ir creciendo la afluencia turística, y esto va a ayudar mucho a la economía, porque fue uno de los sectores más afectados, el turismo, los servicios. Entonces va vinculado con la pandemia. Estamos también por llevar a cabo un acuerdo con el sector privado. Se están definiendo proyectos en donde ellos van a participar con inversión, también con el mismo propósito. Mire, este es Quintana Roo. Estos son los casos estimados, ya que hay una caída importante de casos. Y esto, que es lo más importante de todo, por el dolor que implica, están bajando las defunciones. Este es Quintana Roo. Entonces, esto es un buen indicador, porque muy pronto se va a regresar a la normalidad. Y lo mismo en Los Cabos y en la Riviera Nayarita, en Vallarta, en los centros turísticos, desde luego Acapulco. Eso va a ayudar mucho en la reactivación económica. Y les comentaba de proyectos con participación de la iniciativa privada, tanto en el sector energético como en comunicación. Estamos trabajando para eso. Un indicador que se mueve muy interesante es lo que estaba verificando, el tipo de cambio. Tiene varios días con mucho optimismo ese mercado en particular. Está en 21.55 en esta mañana. Ese es un mensaje de aliento también. Ojalá y se mantenga así. En efecto, se está apreciando el peso. Hay mucha confianza en México. Tiene que ver con el que existe un auténtico Estado de Derecho. Los inversionistas tienen muy buena información. Saben dónde hay riesgos de inestabilidad política, dónde no hay piso parejo y se apoya a empresas o a bancos y no hay libre competencia. Los inversionistas saben si existe Estado de Derecho o no, si es un Estado de chueco. Los inversionistas saben si domina o no el influyentismo. Saben si el gobierno es serio, responsable o no. Imagínense antes, los funcionarios que habían, los que daban contratos para recibir a un empresario que quería vender algo o participar en un contrato. La entrevista, la audiencia, la cobraban hasta $1 millón. Recibían a
a la empresa o el representante de la empresa o el que quería hacer algún negocio, pero antes tenía que caerse. Todavía no escuchaba cuál era el planteamiento, pero era pagar por ser recibido. Esto puede parecer increíble. Bueno, pues se daba. Si ustedes que son mirones profesionales, indaguen y van a ver qué sucedía, que no estoy inventando nada. Imagínense pagar $1 millón nada más para conseguir una cita para un alto funcionario. Entonces, todo eso se sabe. Por eso hay confianza en el gobierno actual. Y esto ayuda a que se invierta en México, que no tengamos problemas de devaluación, que haya seguridad para las inversiones, para que puedan venir empresas. No se tiene control corporativo de sindicatos. Ayer hablaba yo de que antes se practicaba una política facciosa en donde se iban en contra del sindicato y acababan con el sindicato y acababan con los dirigentes y los expulsaban. Acabaron con los sindicatos. Acabaron con el sindicato del SME, uno de los sindicatos más democráticos en los últimos tiempos. Ya, estoy hablando de décadas. Ya en los últimos años ya no fue tan buena la dirección. Era de los mejores sindicatos más democráticos, defensores de los trabajadores. Lo acabaron, lo destruyeron desde el gobierno. Voy a contarles algo. Cuando se estaba negociando el contrato colectivo para los trabajadores de Pemex, nos llegó el ofrecimiento de los líderes de ese entonces de que mantuvieran sus privilegios y a cambio el gobierno nos iba a ahorrar mucho dinero porque ellos iban a aceptar que en la revisión del contrato se aumentara la edad de jubilación de los trabajadores. Así era. Les voy a dar también en el informe que eso que estaba pendiente de hacer en Pemex y que nos los ofrecían a nosotros, y ojalá y lo sepan todos los trabajadores petroleros, porque además les agradecemos mucho a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, como a los maestros, a los médicos, a los trabajadores de la salud, porque están apoyando la transformación. Bueno, ya en Pemex se mantiene el contrato con las prestaciones a los trabajadores. En el caso del SUTERM, del sindicato de electricistas, ahí les apretaron durísimo a los dirigentes y los aflojaron y tuvieron que ceder el aumentar la edad de jubilación. Entonces me lo plantearon los trabajadores electricistas y ya hace un mes, me aprovecho también para informarles a todos, se reparó el daño, volvió a quedar como estaba antes de la reforma neoliberal, es decir, la edad que había para la jubilación. Me comprometí a eso, se cumplió. Ahí andan los tecnócratas corruptos diciendo que va a haber un déficit en el manejo de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. No, porque estamos ahorrando en la compra de combustibles. Para producir la energía se compra gas, se compra carbón, se compran insumos. ¿Saben cuánto compra la Comisión Federal de Electricidad? Alrededor de 300,000 millones de pesos al año de estos insumos. Y compraban a precios elevadísimos. Ahora tenemos ahorros en toda esta compra de combustibles, ahorros considerables, se los podemos dar a conocer. Le pido a Jesús que cuánto nos hemos ahorrado en la compra de combustibles en la Comisión Federal de Electricidad, lo cual nos permite dar un trato justo a los trabajadores. Imagínense lo que son los trabajadores electricistas. Hay una tormenta, hay un huracán, se deja sin servicio de energía eléctrica en los poblados y al día siguiente, a los 2 días, cuando mucho a los 3 días, ya hay luz. Eso no pasa en otras partes del mundo. Eso lo hacen los trabajadores nuestros, los electricistas, los petroleros, los trabajadores mexicanos. Entonces, sí, a tu pregunta, la economía se va a recuperar. Nos están ayudando los trabajadores, los técnicos y también el sector privado. Hice un reconocimiento en el informe. Imagínense, de los inscritos en el Seguro Social, son o eran antes de la pandemia 20,500,000, perdimos 1 millón de empleos, pero quedaron 19,500,000 trabajadores. De casi 1 millón de empresas, fueron muy poquitas las que dejaron de trabajar y las que despidieron a sus trabajadores. Entonces se portaron muy bien los empresarios, se están portando muy bien pagando impuestos. Ya no hay lo de las facturas falsas. Además, están en curso demandas de las llamadas factureras y no nos vamos a olvidar de todos estos fraudes. Eso está pendiente. El SAT está haciendo un trabajo porque abusaban entregando facturas falsas para no pagar los impuestos. Todo esto es distinto, por eso tenemos ingresos. Por eso tengo confianza de que vamos a salir adelante sin endeudar al país. Ayer el compañero nos preguntaba de que si había un incremento de deuda, desde luego, por la depreciación del peso y por la caída de la economía. Pero no se contrató deuda adicional, como lo hicieron casi todos los países. Un poco más adelante vamos a poner aquí la información de cuántos se endeudaron los países con la crisis que precipitó el COVID, con la crisis esta económica, financiera. Cuántos se endeudó Estados Unidos, Japón, Alemania y otros países de Europa, de América Latina. Una situación también muy lamentable porque los organismos financieros internacionales pues hasta alientan que los países se endeuden. Lo que le hicieron a Argentina, que comentaba yo, que el Fondo Monetario Internacional les dio a sabiendas de que no iban a poder pagar y ellos fueron corresponsables de la crisis financiera de Argentina. Aquí hubieron ofrecimientos también en el mismo sentido de que nos endeudáramos y resistimos. Hasta manifiestos de que había que endeudarse. No, imagínense, nos está completando. Mi segunda pregunta, señor presidente. El secretario Durazo anticipó que estaría usted planificando su próxima visita a Sonora con motivo de informar a los familiares de los Levarón sobre el avance de las investigaciones. Yo quisiera agregarle un tema. Nunca puedo dejar de pensar en mi tierra. Y bueno, evidentemente yo le he platicado el otro día la situación de Guaymas y Empalme. La situación de violencia se ha recrudecido. Hay más personas que lamentablemente han sido asesinadas. Otra mujer entre ellos. Y bueno, la gente por allá me insiste, ¿no?, en pedirle, señor presidente, que se tomen cartas
cartas en el asunto. Quizás con motivo de esta 10ª visita, que por supuesto será usted muy bienvenido a nuestro estado, pues nos encantaría tener la posibilidad de que el secretario Durazo nos ofreciera pues un informe y sobre todo que nos diera pues indicios de cómo se va a reforzar la estrategia para proteger a los ciudadanos de Sonora, que sí estamos preocupados por la escalada de violencia. No estamos acostumbrados a eso y no nos queremos acostumbrar, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien. Pues yo voy a ir a Bavispe porque quedé en ir a informar a los familiares de las víctimas de ese atentado, donde perdieron la vida niñas, niños, mujeres. No tengo exacto el día, pero voy a ir, tengo el compromiso de ir. Creo que en este mes que voy a ir a Bavispe, porque se están cumpliendo con los compromisos que hicimos. Una vez dije aquí que se estaba avanzando en investigación, incluso que ya habían detenidos, y una declaración de uno de los familiares que no era cierto. Entonces decirles que sí, hay detenidos y que se ha avanzado en investigación, y voy a explicarles, aun cuando, como todos los casos, ¿no?, estos lamentablemente se politizan y se quisiera que incumpliéramos con los compromisos. Pues no, los compromisos se cumplen. Entonces vamos a ir a informarles a los familiares. Y hicimos compromisos de construir caminos, de construir un cuartel para la Guardia Nacional, que ya está avanzando, incluso de un memorial para recordar a las víctimas. Entonces todo eso se está realizando. Voy a ir a informar y a ver cuál es el avance, a evaluar. Lo estamos haciendo en coordinación con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Estamos trabajando de manera conjunta. Y ahora que vaya, pues aunque Guaymas está en el sur, pues vamos a ver si puedo ir o si no, para el tema de seguridad, que esté el gabinete de seguridad. Si puedo, yo también voy. Acabo de estar allá, pues, no en Guaymas, estuve en Obregón. Y son buenas también las noticias. Les agradezco mucho a los pueblos yaquis porque firmamos un compromiso de justicia y había una inconformidad, la toma de carreteras y vías del ferrocarril, y ya hay acuerdo y vamos a cumplir. Quiero decirles que vamos a cumplir. Todavía antier, con la reunión que tuve con la CENTE, un representante de maestros de Sonora planteó lo de una persona que está detenida y que quieren que se le libere. Estamos revisando este caso, todos los casos, para dar respuesta a sus demandas con el compromiso de que avancemos haciendo justicia y que ellos no tengan que tomar la carretera y que no se afecte a terceros. Con ese propósito está allá todavía el director de pueblos indígenas, Adelfo, está allá con ellos y está dialogando. Ya tiene una minuta, un acuerdo que yo avalo, suscribo. Adelfo Regino es mi representante y yo lo respaldo a él para que se cumplan todos los compromisos. Lo de este caso de la detención, que lo vamos a analizar bien, lo vamos a revisar pronto. Lo del gasoducto, que también, y el compromiso de la restitución de tierras, la revisión de el agua, el manejo del agua, de la rehabilitación de sus pueblos, de los 8 pueblos. Van a haber intervenciones para que se resuelva el problema de agua, de drenaje, pavimentación de calles, vivienda. Eso es justicia, todo, un plan integral para los yaquis. Entonces, si puedo, voy a Guaymas. Se han portado con nosotros muy bien en Guaymas. He estado muchísimas veces en Guaymas, gente muy buena, muy progresista, y estamos obligados a atenderlos. Entonces, en mi próxima visita, si no voy, porque pues sí, es el norte y luego el sur, y no tengo avión particular. Una vez rentamos un avión para trasladarnos en un solo día de San Luis Río Colorado, ¿sí?, a Nogales. Ya se pueden imaginar las distancias, ¿no?, para poderlo hacer en un solo día. Hicimos acto en Nogales y con ese avión nos fuimos a Guaymas en un solo día. Una avioneta, ¿sí?, como las poco mejor que las que usaba yo cuando iba a la Sierra del Nayar, que una vez sonó la alarma cuando íbamos despegando, íbamos tomando, y los expertos dijeron que cuando sonaba así la alarma era porque se podía desplomar, pero afortunadamente no. Son muy buenos pilotos. Me acuerdo de este piloto, no se me olvida, Nayarit, Guadalupe, ahorita me acuerdo del apellido, muy buenos. Bueno, pero en ese viaje del día en el avión rentado me hicieron un escándalo, me sacaron cuánto había costado. Entonces ya mejor por carretera, y como estoy acostumbrado, un día hice desde Caborca, pasé a Magdalena y terminé en Navojoa. O sea, 3 actos, como 1000 kilómetros. Claro que cuando llegué a Navojoa al meeting estaba yo un poquito mareado. Guadalupe Rentería, le mando un saludo a Guadalupe Rentería, porque él nos daba el servicio. Está en Tepic, Nayarit. Allá atrás, vamos a ver. Después tú. Gracias, presidente. Dalila Escobar de Tiempo.tv. Durante el segundo informe, usted hablaba de la disminución de delitos, excepto en homicidio doloso y extorsión. Sin embargo, bueno, pues organizaciones, bueno, también a la vista de las cifras que se ofrecen oficiales, pues Amnistía Internacional, por ejemplo, resaltó el hecho de que en torno a los feminicidios el tema las cifras no han disminuido, que de hecho, haciendo una comparación, bueno, pues solo de enero a julio de este año pues hubo 566 y pues representa un aumento de 5.4% con respecto a 2019 y 9.6 con respecto a 2018. Preguntarle cuáles son las cifras que de alguna manera usted que muestra, pero la diferencia que se muestran con estos señalamientos, y por supuesto preguntarle
preguntarle sobre todo si reconoce que los feminicidios siguen siendo un tema pendiente y un asunto de justicia para las mujeres, y bueno, pues principalmente el primero eso. Sí, yo utilicé, ya lo dije, de noviembre a la fecha. Ese fue el dato que nos dieron, es un dato oficial, es público. No tienen el cuadrito, no te lo ven. Y ha variado, por ejemplo, hablo de incremento de noviembre a la fecha en homicidio y en extorsión, y últimamente extorsión ha disminuido, pero utilicé desde que entramos. Entonces sí ha habido cambios. Que igual la variación puede ser, si se hace de noviembre a la fecha, pues si por ejemplo se compara con la del año pasado, pudo haber más y entonces ahí se compensa la cifra, pero sí. Si por ejemplo se compara de enero a la fecha. Sí, es depende cómo se haga la medición, pero independientemente de los resultados, estamos comprometidos a que no haya feminicidios, a reducir el número de homicidios en general, a que haya paz y que haya tranquilidad. Sí, es una deuda pendiente con las mujeres. Sí, con las mujeres y con todos los mexicanos. O sea, es nuestra obligación garantizar la paz, la tranquilidad. Eso es fundamental, por eso dedico la mayor parte de mi tiempo a ese propósito. Todos los días, de 6 a 7 de la mañana, me dedico a eso. Y estamos dedicando recursos, la Guardia Nacional, que ya tenemos 97,000 elementos, construyendo cuarteles, en la orientación. Esto es lo que me sirvió de sustento para mi párrafo. Entonces, en el caso de feminicidio, mire, 68, 66, muy poquita la disminución en el periodo. O sea, en el caso de extorsión, 616, 694, y eso ya varió. Es depende, ¿de dónde? Sí, depende de los periodos, porque por ejemplo, sí. Si se hace una comparación por ejemplo, de enero a la fecha, podría verse el incremento. Sí, pero yo hice esto porque tenía que optar, o sea, a ver, que como informo, se puede informar de distinta manera, podría decir de enero a la fecha, como tú lo planteas, y a lo mejor, en ese caso, feminicidio está arriba, pero homicidio está menos alto, por ejemplo, o extorsión, pero tomé esto como referencia, independientemente tengo el compromiso de bajar todos los delitos. Yo quiero que todos estén en verde. Me da mucho gusto, por ejemplo, que secuestro esté 40% menos de cuando llegamos al gobierno. Sí, el delito de secuestro es, bueno, todos los delitos, pero eso implica mucho sacrificio, mucho sufrimiento, igual que el feminicidio, igual que el secuestro, bueno, los homicidios, todo es dolor, y tengo yo la obligación de garantizar la tranquilidad. Y lo estamos haciendo, y tengo confianza de que vamos a avanzar. ¿Sí considera que el gobierno es capaz de frenar por lo menos Claro la que tendencia? sí, claro. Entre otras cosas, llevamos ventaja porque no hay impunidad. O sea, ya no es el tiempo de antes. Bueno, el caso extremo es el de García Luna, de que el encargado de la seguridad pública estaba al servicio de bandas de delincuentes. Por eso se habló de narcoestado. Eso ya no existe. Por eso les pido pues a nuestros adversarios objetividad, más de los que se dedicaban a aplaudir en ese entonces. García Luna, ya lo he dicho aquí, tenía un búnker con cámaras, pura pantalla, y llevaba a los periodistas. Y salían los periodistas del búnker diciendo, oh, ahora sí, estamos seguros. Alta tecnología. Y miren, entonces yo tengo confianza porque ya no hay García Luna. Parece mentira, pero sí hay una diferencia. Pero no solo es eso. Los jueces, antes no había la vigilancia de el Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, que hay ahora. ¿Cuándo se había visto que un presidente de la Suprema Corte hablara de que el principal problema en el Poder Judicial era la corrupción y el nepotismo? Lo que expresó el presidente Saldívar en su informe. O sea, ya hay cambios, por eso tengo confianza de que se va a poner verde pronto. Ya nuestros adversarios van a tener que buscar otros temas, porque se volvieron feministas, ¿no? Los conservadores, en un tiempo. Luego se volvieron expertos en epidemia. Y ahí le van cambiando, expertos en economía. A ver ahora, ¿por dónde se van? Presidente, en un segundo tema, también, bueno, el asunto del ahora exsecretario Víctor Manuel Toledo, se hablaba de que habían irrumpido en su casa, después parece que se aclaró que no. Sin embargo, preguntarle si le ofrecieron tal vez seguridad por el tema de la postura que pudo haber tomado en torno a diferentes asuntos como el glifosato, que es incluso un tema de que ya se había abordado aquí. Eso por un lado, si directamente en el caso de Víctor Manuel Toledo le han referido qué sucedió, qué fue lo que realmente pasó con esta situación, si le van a ofrecer protección, y también en general, si en su gabinete ha habido alguna ocasión, usted mencionó que, bueno, pues en diferentes ocasiones pudieran estar expuestos a amenazas, si en efecto se han dado este tipo de amenazas. No ha habido problemas mayores. En el caso de Víctor Manuel sí, fueron a tirarle al patio de su casa químicos y lo protegimos. Es muy incómodo, ¿no?, para el que no está acostumbrado a tener protección, pero consideramos que era necesario, se le dio protección. Solo es el único caso, bueno, las otras amenazas, cuando el atentado al jefe de la policía de la Ciudad de México, y ya, sí, creo que hay una investigación, pero no pasó afortunadamente a mayores. ¿Es bien el hecho de que alguien que pueda tomar postura a favor de cierto tema, que puede ser un asunto ambientalista, pues tenga que estar enfrentando este tipo de amedrentaciones? Bueno, porque hay intereses creados, pues hay gente que está inconforme, molesta, que no le gusta lo que hacemos, tienen todo su derecho también a expresarse. Lo que no debe de hacerse es recurrir a la violencia, amenazar a nadie. Esas cosas no corresponden, ¿no?, a pues una sociedad responsable, madura. Pero se dan casos. Pues aquí vienen los del Frena, por ejemplo, y se suben a la plancha, dan mal ejemplo, ser intelectuales
tales que Aguilar Camín, por ejemplo, que me insultó. No voy a repetir lo que dijo, porque no les va a costar mucho trabajo enterarse, está en las redes sociales. Pero hay que entender que los cambios provocan reacción, por eso se habla de los reaccionarios, de ahí vienen los conservadores reaccionarios que no quieren la transformación. Pero el presidente Juárez decía que tenía que tolerarse y respetarse a los reaccionarios, porque entre otras cosas, además de ser semejantes a nosotros, eran mexicanos, ¿sí? Respeto. Claro que también decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Pero por qué son los insultos de Héctor Aguilar Camín? Porque pues ya no tiene el apoyo que recibía la revista Nexos. Se le compraban como 8,000 ejemplares mensuales. O sea, había una suscripción. ¿Cómo se compraban 8,000 ejemplares de la revista Letras Libres de Krause? Imagínense, ustedes tienen una revista, ¿no?, que es independiente y tienen un tiraje, no sé, de 10,000, pero ya tienen 8,000 vendidas. Pues ya resolvieron, ¿no?, para pagar todos los gastos, pagar a los escritores, a los directivos. Pero ese es un negocio. Tenían más. Entonces, pues yo entiendo su enojo. ¿Cómo no lo voy a entender? La sanción a Sí, Nexos, dice, ¿dónde es que más les duele? Pues en la cartera. Ahí es donde duele más. la sanción a Nexos no se consideraría un acto de censura. Pues no, luego que falsifican una factura por 70,000 pesos y hacen un escándalo. Dice censura. 70,000 pesos para lo que recibían. Es una bicoca. Nada más que la función pública, pues como tiene que actuar por norma, pues eso fue lo que encontraron, descubrieron. Y fue Héctor con, ¿cómo se llama?, otro periodista famoso, López Dóriga, a una entrevista, a quejarse. ¡Qué barbaridad! Nos están censurando. Yo creo que hasta salió otro manifiesto de los abajo firmando. Pero eso no es nada. Su enojo es por lo otro, hablando en plata. Y desde luego que tengo las pruebas de lo que les estoy diciendo por tu pregunta. Finalmente, presidente, nada más así como lo dejar. El tema de AMSA. Usted había mencionado que cuando menos valía 50,000 millones de dólares y se pagaron 275 millones de dólares más o menos. Lo que responde AMSA, bueno, desde hace días, pero se había dejado pendiente este tema, es que esta declaración no tiene ninguna base legal, dado que dice la evaluación del complejo agronitrogenados se realizó por el propio Estado mediante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que fijó precisamente un avalúo por 293 millones de dólares. Con esto, pues el hecho de aceptar, la duda es el hecho de aceptar que sí se pagó un sobreprecio, es aceptar que hubo una especie de delito, cuando lo que ellos dicen es que se ajustaron, o sea, pegaron al avalúo que hizo desde el propio Estado. Esto pondría en riesgo precisamente el hecho de que pudiera obtenerse el reembolso o la reparación de daño que ha mencionado precisamente por el pago de sobreprecio, y a lo mejor, bueno, ahí eso es pregunta, y también el hecho de que pudieran estar esperando hasta no resolver esta situación para no presentar a un nuevo socio. No, está fundado de que hubo un sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares. Se pagó de más, pero con todas las reservas, porque tampoco hay que creer todo lo que se dice. Por eso la autoridad competente tiene que resolver. Lean la denuncia del señor Lozoya. ¿Qué dice la denuncia del señor Lozoya? Que el avalúo lo hicieron a modo. Esa institución a la que hace referencia, Indavi, que un funcionario dijo, cuesta tanto. Y ya después lo que hicieron fue legalizar el acuerdo. Ya hacerlo a modo. Ya ponerle el precio que según el señor Lozoya le habían autorizado. Entonces, luego la auditoría que se llevó a cabo hizo otro avalúo, y ahí es donde se da a conocer de que hay un sobreprecio. La auditoría de la Federación Superior de la Federación, la auditoría superior de la Federación, hizo toda la investigación. Entonces, si no devuelven los 200 millones de dólares a la hacienda pública, pues no hay reparación del daño. Así tan sencillo. No le hacen, pero no puede ninguna autoridad, creo yo, dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño. Al menos nosotros no lo vamos a permitir. Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez. No es amenaza ni advertencia, es que no puedo ser encubridor. Como ningún ciudadano debemos ser encubridores, cómplices. Todos tenemos que ayudar a limpiar de corrupción al país. Entonces, si ellos quieren un arreglo, pues que devuelvan lo que indebidamente se sustrajo de la hacienda pública, que es dinero de todos los mexicanos. Y yo creo que con eso tendrían más posibilidades de resolver sus asuntos. Pero si ellos están en lo mismo y pensando que con boletines y con amigos que tienen en los medios van a conseguir no reparar el daño, pues están en un error. Yo ni debería estar dando estos consejos, o sea, como lo hacen los abogados, toda consulta causa honorario. Pero es que a lo mejor los están mal informando, o piensan que es el tiempo de antes. Así nos ha tocado. Ahora, cuando no querían pagar impuestos algunos, llegué a hablar con un dueño o gerente de una gran corporación y le dije, a lo mejor no estás enterado, pero hay un adeudo de tanto de tu empresa y te estoy corriendo la cortesía, pues informarte, porque te puedes poner al corriente y se resuelve este asunto. No, dicen, es que mis abogados me dicen que estamos muy fuertes. Le digo, no, te están engañando. Es un delito lo que están haciendo, lo que se está cometiendo, y cae en la esfera del derecho penal. Entonces, que no te engañen tus abogados, porque esos abogados fiscalistas antes eran los que mandaban en el SAT. Así era. Entonces ya no es así. Pues un consejo, ¿por qué se le va a negar a alguien? Decir, oye, ya no es así, y además no es un asunto mío, es con la ley. Ya cambió esto. Pero bueno, eso es. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre los estudios de aeronavegabilidad del aeropuerto Felipe Ángeles. El segundo informe dice que el avance es de 45%, y yo quería saber, pues, ¿cuándo cree usted que esté terminado el informe? Pues no tengo el dato exacto, pero lo vamos a informar. Ya está resuelto lo de el manejo del espacio aéreo. ¿Se acuerdan ustedes que decían que
había interferencia en el espacio aéreo, que por eso que tenía que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía, al hacer el aeropuerto de Texcoco. Bueno, ese era el plan, ¿no? Pues no había ningún problema de ese tipo. Lo que pasa es que querían cerrar el actual aeropuerto para quedarse con los terrenos. Era una tranza, para decirlo con claridad. Ya les he platicado de cómo iban a hacer un Santa Fe en 600 hectáreas, que eso es lo que mide el actual aeropuerto, con una avenida central que iba a llegar hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco, y de lado y lado centros comerciales iban a urbanizar. Entonces, por eso inventaron y se prestaron hasta agencias internacionales, supuestamente especializadas y serias y profesionales. Yo recuerdo cuando estábamos a punto de resolver lo de la consulta, en la madrugada del día que íbamos a tomar la decisión, llegó un reporte de una de estas agencias. Le llegó al ingeniero Jiménez Espriu. La madrugada, desesperados, porque todo era por influencias. Entonces, también a modo los estudios. Entonces, pero no solo se tenía que cerrar el actual aeropuerto, se tenía que cerrar también el de Santa Lucía, supuestamente porque había interferencia. Luego se hace una investigación, se hacen estudios y no es así. Primero, era un asunto de sentido común. A veces es el menos común de los sentidos. ¿Cómo funciona el aeropuerto de Tijuana y el aeropuerto de San Diego? La distancia, sin problema. En Nueva York, ¿cuántos aeropuertos hay? De todos lados. Lo otro, ¿cuántos años funcionó el aeropuerto de Santa Lucía con el actual aeropuerto? Muchísimos años. Y lo más importante, el avance en las tecnologías. Entonces, ahora los sistemas permiten controlar los vuelos, la precisión por altura, por rutas. Está muy avanzado todo lo que tiene que ver con el manejo del espacio. Entonces, ya se tienen los estudios básicos. El subsecretario Orán puede informarles sobre cómo va el avance de todos los estudios de manejo del espacio aéreo. Y desde luego que no hay interferencia. Eso quería preguntarle, si no hay riesgo de que, o si no hay riesgo para la obra que ya está en marcha sin antes haber terminado. No, es que ya se terminaron, ya se tiene el estudio, si no, no se hubiese podido iniciar, como tú lo mencionas. O sea, ese 45% de avance de los estudios de aeronavegabilidad ya viene lo básico. Lo básico, sí. Okay. Sí, incluso ya nos los expusieron. ¿Por qué no un día bien? Es interesante conocer sobre el manejo del espacio aéreo. Y lo tienen el estudio bien hecho y sería muy bueno que toda la gente se informara de cómo se controlan los aviones, cuál es el tráfico aéreo, cómo se controla el tráfico aéreo, cómo estaba el actual aeropuerto, cómo también, fíjense, lo que son los billullos, para saturar el actual aeropuerto, cerraron el de Toluca para justificar que había que construir el aeropuerto de Texcoco. Pero que nos los expliquen los técnicos. Un día, pues podría ser el mismo lunes, el lunes. Y por último, preguntarle, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, declaró que debe de ser uno de los mayores intereses para México garantizar la inversión de las empresas estadounidenses en el sector energético. Yo quería preguntarle qué opina usted de esta declaración. Sí, él ha planteado eso y otros servidores públicos del gobierno de Estados Unidos, y coincidimos de que sí, debe de permitirse y garantizarse la inversión extranjera en el sector energético, siempre y cuando no se afecte el interés general, no se perjudique la hacienda pública, no haya destrucción de nuestro territorio, contaminación, pero estamos de acuerdo y es muy buena la relación. Esto lo plantean básicamente por un permiso que están solicitando para que se exporte gas desde Baja California a Asia. Es una empresa, Sempra, que quiere este permiso. Y estamos nosotros analizando la situación, porque esta misma empresa y otras, pero que tienen alguna sociedad, fueron también las que vendieron gas a la Comisión Federal de Electricidad con los gasoductos. Y resulta que ese gas que se compró, pues no va a tener uso. Fue un mal negocio para la hacienda pública, un buen negocio para los particulares. Entonces lo que estamos buscando es un acuerdo para que ese gas que tenemos nosotros de más, que no vamos a usar y que sí vamos a pagar, pues puedan también ellos comercializarlo en Asia para reducir nuestros costos y apoyar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero eso son asuntos que ya se están viendo, nos los han planteado, hemos atendido a los directivos, pero también a nosotros nos interesan los negocios, desde luego los negocios públicos, son los que cuidamos, porque para eso estamos aquí, para hacer buenos negocios públicos, no como antes, que todos los negocios jugosos eran para particulares a costa de la hacienda pública. ¿O no creen ustedes que así debe ser? Entonces, no es impedir que haya inversión, no es impedir que se instalen empresas, no es poner obstáculos, es que se beneficie México. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana, que la pasen muy bien. Nos vemos el lunes. Queda pendiente. Ya, tú. Mira, Jesús, es que ella me insistió mucho. Para el lunes, sin falta. Está. Hacemos una lista. Está, tú también. Por favor.